Vamos a interrumpir, al menos por un programa, toda esta serie que habíamos iniciado en torno al tema de los ovnis en España. Y lo vamos a interrumpir un poco forzados por la actualidad. Hace poco tiempo, el día 7 y el día 8 de este mes de octubre, se ha celebrado en Oporto el primer Congreso Ibérico de los ovnis. Resulta forzoso, una vez que han vuelto los amigos, los compañeros, los investigadores que han estado en este congreso, resulta forzoso, insisto, hablar de él y que nos cuenten, que nos hablen un poco de qué es lo que ha sucedido allí, qué tipo de ponencias, qué elementos nuevos se han aportado al tema de los ovnis en ese congreso, y que comenten en líneas generales qué ha sido aquello y qué promete para los próximos años, porque cada vez que se hace un primer congreso, indefectiblemente va seguido por un segundo, un tercero, y una lista ya interminable, afortunadamente, de congresos sobre este tema. Nuestros amigos, algunos ya son muy conocidos de ustedes, Juan García Atienza y Enrique de Vicente, los dos son españoles muy metidos en todo el tema del OVNI, con otras actividades de investigación que ahora no hacen al caso, pero a los que ustedes ya conocen bien. Y una persona, otro amigo al que ustedes probablemente no conozcan, al menos de imagen, que es François Loans. François Loans, aparte de investigar el fenómeno OVNI, es el jefe del departamento de cálculo de una estación de seguimiento de la Agencia Espacial Europea aquí en España, en Villafranca del Castillo. Él también ha presentado su ponencia en el Congreso y también queremos que nos cuente parte de lo sucedido allí. Vamos a empezar con Enrique de Vicente, con el que nos une una entrañable amistad desde hace tiempo, y que va a hacer un poco de introductor de lo que ha sido ese congreso y de lo que ha significado. ¿Cuáles son tus impresiones generales? ¿Qué ponencias ha habido allí interesantes? ¿Qué se ha dicho que sea importante o nuevo? Cuéntanos. Bueno, podríamos decir, en líneas generales, que el congreso ha supuesto un intento muy loable de unión entre los investigadores españoles y los lusitanos. Este intento ha sido llevado adelante por quizá el principal centro ufológico portugués, el Centro de Estudios Astronómicos y de Fenómenos Insólitos, dirigido por Joaquín Fernández. Al mismo se nos invitó prácticamente a todas las personas que nos hemos venido dedicando al tema OVNI durante estos últimos años, pero solamente parte de nosotros accedimos a asistir. En principio por la serie de problemas que había surgido en el Congreso de Barcelona, con una cierta división. Ya lo comentamos aquí. A propósito de eso, ¿qué españoles habéis participado en este congreso? Bien, en este congreso hemos participado, aparte de los aquí presentes, David Gustavo López, Félix Ares de Blas, Mari Carmen Goicochea y adicionalmente el capitán Ramírez y Barbero por parte de los ufólogos científicos. Y por parte de los divulgadores participaron Antonio Rivera, por supuesto, como vicepresidente de honor. Participó también otros dos investigadores poco conocidos de Extremadura, Pedro Colado y un geólogo, el geólogo Juan Gil. Y creo que eso fue todo, la participación española. Sí, Antonio Rivera también, ya lo conocen ustedes, nos ha ayudado muchas veces en este programa. No ha podido venir, no ha podido acompañarnos porque estaba dando un ciclo de conferencias. Y, bueno, pero pienso que la representación de los españoles que han estado, españoles y franceses también, que han estado en ese congreso es más que suficiente. Y pienso que podéis contar muchas cosas. Sí, bueno, empieza. Adicionalmente, olvidé a otro notable estudioso del tema, que es Valverde, que tocó un poco, digamos, el aspecto místico del problema, pero de una forma
un tanto seria. Los tres habéis presentado ponencias. Vamos a hablar de las ponencias vuestras, ¿no? Que es una forma de empezar. ¿De qué has hablado tú en el Congreso de OVNIs? Bueno, presentamos dos ponencias. Una de ellas fue de estilo un tanto periodístico, en nombre de la revista Contactos Extraterrestres de México, y era la ONU cara a los ovnis. Daba la coincidencia de que el día 7, el día que comenzaba el Congreso, se reunían en Nueva York, junto con el Comité Especial de la ONU, un panel de ufólogos científicos compuesto por nombres tan conocidos como el doctor Hynek, el doctor Jacques Vallée, el astronauta Gordon Cooper, el doctor Claude Poher, que dirige el departamento del gobierno francés, y otra serie de físicos y científicos, psicólogos, bastante conocidos en el terreno ovni. Su propósito era ayudar en la lucha por el reconocimiento oficial del fenómeno ovni a nivel de la ONU a Sir Eric McGarry, primer ministro de la isla de Grenada, que viene luchando por este problema desde el año 75. No tenemos mayores noticias de cuáles habrán sido sus logros hasta este momento, pero lo que sí hicimos en aquel congreso fue mandar un telegrama de apoyo dirigido al secretario de las Naciones Unidas. El otro tema que presentamos, bueno, en este tema de la ONU lo que hacíamos un poco era desarrollar todo lo que había venido sucediendo durante los 10 últimos años en la ONU en relación con el tema OVNI. La otra ponencia era el problema de las abducciones y se refería a todos aquellos casos en los que testigos, en algunas ocasiones dos o más testigos de una forma conjunta, creen haber sido secuestrados, haber sido raptados, llevados a bordo de un ovni. En la mayor parte de los casos, y tenemos en este momento más de 100 que nos merecen un crédito bastante alto, en la mayor parte de estos casos solamente se ha conocido la historia, como es el caso del matrimonio Hill, del viaje interrumpido, después de que se sometió a los testigos, que en principio solamente habían creído ver un ovni en el cielo, se les sometió a regresión hipnótica y entonces hicieron todo un relato acerca de cómo eran llevados a bordo de lo que ellos creen que son naves y ahí sometidos a una serie de exámenes. Hay un denominador común en todos esos casos de abducciones, en todos esos casos de personas que han estado dentro de un ovni. Sí, hay una serie de parámetros en común muy interesantes y que en este momento están siendo precisamente estudiados por un panel de científicos y de ingenieros norteamericanos que han trabajado todos ellos en la NASA o en empresas que trabajan con la NASA en proyectos espaciales. Este proyecto norteamericano es el proyecto VISIT, algo así como proyecto de examen interno de los vehículos, y su pretensión es fundamentalmente de tipo tecnológico. Ellos parten de la teoría de que realmente estos individuos han sido llevados a bordo de lo que podrían ser naves extraterrestres y partiendo de ese supuesto se han propuesto sacar el máximo provecho de la posible tecnología superior a la nuestra que portaran en estos vehículos a fin de aplicarla a nuestra tecnología aeroespacial. Entonces han elaborado unos cuestionarios muy completos y están incluso construyendo maquetas en cartón sobre el interior de estas supuestas naves. A mí me parece un tema muy interesante ese de las abducciones. Bueno, los europeos también estamos ya en el espacio, lanzamos nuestros satélites, tenemos nuestras estaciones de seguimiento. François Luans está muy implicado en ese tema, puesto que, como les decía al principio, él es jefe de cálculo de una estación de seguimiento de la Agencia Espacial Europea. Esto le da un carácter más racionalista tal vez que a nosotros por la profesión, ¿no? No porque no seamos racionalistas, que lo somos también, por lo menos de una forma sana. El hecho de manejar calculadoras, computadoras, el hecho de estar metido en un mundo muy tecnificado, confiere a François como a otros investigadores, desde un punto de vista popular, pues una imagen de hombre muy riguroso. Quiero ver si de alguna forma su ponencia, también la ponencia que él presentó en este Congreso de OVNIs, también tiene ese carácter racionalista, mecanicista. ¿De qué hablaste en el Congreso de OVNIs de Oporto? Bien, en primer lugar quiero decir que mi dedicación a la temática OVNI no tiene nada que ver con mi trabajo, hasta ahora al menos. Mi ponencia no era muy técnica. Yo quería hablar solo de la investigación científica y oficial sobre OVNIs.
yo quería decir porque, en mi opinión, es necesario hacer una investigación que sea científica, y no es decir que eso debe ser la única manera de tratar el problema. Solo creo que es posible y necesario. Y segundo, yo quería decir porque, en mi opinión, también debe ser una o más investigaciones oficiales. Y oficiales no porque oficiales es decir más dinero o más competencia. Eso no es verdad. Cada uno sabe que hay científicos de primer orden que se dedican a la temática desde hace años. Y la única diferencia para mí entre una cosa oficial y no oficial es la dedicación. Hace cerca de 30 años que científicos en todo el mundo trabajan sobre ovnis, intentan de comprender el mecanismo, el porqué, el cómo, y 30 años que trabajan las tardes, los fines de semana, cuando tienen tiempo, y eso es muy difícil si el trabajo es importante, si hay una familia, si hay otras cosas. Y después de esos 30 años, si somos francos, es claro que los resultados son muy pequeños. Se sabe muy poco de la cosa. Entonces, si queremos tener una posibilidad de progresar más rápidamente, hay que trabajar lleno tiempo, es que decir oficialmente y con los medios necesarios. Y después de esa ponencia he hablado un poquito de una sorta de investigación muy particular que podemos hacer en nuestra estación, que no es oficial, pero que podemos hacer después ¿Habéis captado algo en vuestra estación de seguimiento? No, eso es una pregunta que viene muchas veces. Incluso la reina Sofía ha preguntado eso a la inauguración de la estación. No es posible. Lo que hacemos es controlar a un satélite que porta un telescopio ultravioleta. Y ese telescopio puede ser maniobrado del suelo y puede mandar espectra, se dice espectra, de ultravioleta a la estación, y después hacemos mucho image processing, no sé cómo se dirá. Procesamiento de imágenes. Pero el telescopio que va en ese satélite está orientado sobre la Tierra o sobre el espacio. No, sobre el espacio. En la estación de Villafranca y también en la estación de la NASA en Washington, porque es un programa junto, vienen astrónomos de todos los países que han elegido una estrella o una galaxia o lo que sea, y también un planeta. Y cuando su tiempo viene, pueden maniobrar el telescopio hasta que sea dirigido en la buena dirección, y hacen una exposición hasta que las imágenes pueden ser tratadas. Pero también, incluso si viene un ovni alrededor de ese satélite, la probabilidad porque algo abnormal se ha detectado es muy pequeña. Y te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema ovni, pero que muchas veces se despierta curiosidad en torno a ella. En este momento, ¿cuántos satélites terrestres hay girando alrededor de nuestro planeta? Yo no puedo contestar, pero con seguridad cientos y cientos. Es increíble la basura que puede girar alrededor de la Tierra. En alguno de esos satélites se tiene que captar de alguna forma la presencia de los ovnis, porque los testimonios en cuanto a los astronautas norteamericanos y rusos parecen indicar que ellos han visto en alguno de sus viajes, o en muchos de sus viajes, han visto objetos extraños, objetos no identificados. ¿En los satélites o a través de los satélites no se captan objetos de este tipo, o no lo puedes contar? No, es siempre la misma cosa. Un aparato científico complicado puede solo detectarlo porque es fabricado. Ya entiendo. Sí, es la misma cosa con radares. Se pregunta muchas veces por qué no se ven ovnis. Hay veces que se ven, afortunadamente,
Pero un aparato complicado es fabricado para una cosa muy precisa. Tiene una tarea muy específica y tal vez esté pasando algo alrededor de ellos y ellos no lo ven porque están orientados con una función determinada, ¿no? Sí, sí. Hay captadores que captan un parámetro y nada más. Bueno. A Juan García Atienza, lo conocen ustedes, es un hombre que lleva muchos años dedicado a investigar el pasado, de nuestra península ibérica, que ha encontrado cosas tremendamente curiosas, relación entre culturas de las primeras de nuestra península y culturas mucho más antiguas o mucho más importantes. Hay vestigios de la cultura egipcia aquí en España, hay vestigios de esa hipotética cultura atlante. Juan ha ido encontrando indicios suficientes como para tratar de construir un mosaico de lo que ha sido nuestro pasado en relación con todas esas culturas. Y se ha encontrado con indicios también para pensar que en nuestro pasado hay o puede haber habido influencia extraterrestre, ¿no, Juan? Yo no me atrevería a decir tanto como influencia extraterrestre, pero en fin, en cualquier caso sí que hay en la península, en muchos sitios de la península sí que se encuentra de vez en cuando algún indicio que te lleva a pensar que ha habido una tecnología mucho más importante, anterior, totalmente perdida, que lógicamente al no ser comprendida se ha convertido en magia y de convertirse en magia ha pasado a convertirse en rito. Sin embargo, tú has presentado una ponencia en un congreso dedicado a los ovnis. Sí, es una ponencia realmente insólita para mí, ¿no? Pero tampoco he podido evitarla, porque yo que me dedico solamente a las cuestiones del pasado, es decir, a buscar en esa historia desconocida y en las raíces religiosas de esa historia, me encontré en un momento determinado que había una serie de coincidencias que yo no podía por menos que preguntarme por ellas, y así lo he presentado, no como una ponencia, no como nada afirmativo, sino como una comunicación. Me he encontrado con esto. ¿Con qué te has encontrado? Vamos, lo que me he encontrado concretamente ha sido que en la provincia de Navarra, en el reino de Navarra, hay un determinado santo que desde hace ya muchos siglos es objeto de la devoción popular, concretamente es el San Miguel del Monte Aralar, que todo su aspecto es el de un ente humano o angélico con escafandra. Entonces lo que ocurre con este santo, si lo preguntas a los expertos, digamos, en ritos religiosos cristianos, es que este santo fue destruido a finales del siglo XVIII, la imagen de madera que existía entonces, y que al reconstruirlo, lo que reconstruyeron fue una imagen cuyo rostro, lo que yo llamo escafandra, era en realidad el continente de lo que quedaba de la imagen antigua, y que por eso se quedó la cara convertida en un simple cristal a través del cual se tenía que ver esto. Esto podría ser perfectamente válido si no fuera porque también en las cercanías del Monte Aralar se encuentran 2 y hasta 3 representaciones de ese mismo santo, pero de época románica, es decir, del siglo XII, el siglo XI, siglo XIII, en que coincidentemente aparece la misma imagen, también carente de rostro y también con la piedra labrada de tal modo que deja pensar que había un escafandra delante. Y en la biografía o en la supuesta biografía de este santo hay también datos que puedan hacer pensar, que puedan llevarnos a pensar que su origen no terrestre. Bueno, los datos son los clásicos datos religiosos, es decir, la intervención de alguien que viene del cielo para salvar y producir un milagro. Esto, al fin y al cabo, se nos está reproduciendo en montones de casos de santidad o de milagrería popular, ¿no? Pero en el caso concreto de este santo, lo que sucede es el lugar donde está, que puede ser una pura coincidencia, pero está justamente dentro de la línea Babic que estableció Michel. Y entonces, el lugar donde está el santuario es en lo alto del monte de la Sierra de Aralar, que es una colección de montes, y el lugar donde está el santuario es una extraña pista de aterrizaje, no digo yo pista de aterrizaje, pero sí una vasta planicie en medio de los montes,
con un dato más que creo que es muy importante, que es que todo el monte está lleno de dólmenes. Es decir, que aquel lugar es ya tradicionalmente sagrado desde mucho tiempo antes de que la creencia cristiana se implantase en la península. Bien. Estamos en lo de siempre. Empezamos a hablar y el tiempo se nos echa encima. Muy brevemente me gustaría que, Enrique, me resumieras, aparte de vuestras ponencias, qué ponencias ha habido allí que merezca la pena destacarse, muy por encima, si merece la pena entraremos más en profundidad en otro programa. Bueno, por supuesto, podríamos empezar por la ponencia que presentó Rivera, que él trataba de dar una serie de hipótesis, una especie de teoría de conjunto sobre el fenómeno OVNI. Podríamos destacar también, siguiendo con los españoles, ponencias que tienen un peso científico bastante grande, como son las de David Gustavo López y Félix Ares de Blas, que al margen de eso, como el capitán Tomás Ramírez y Barberó, han tenido, pese a su calidad de científicos, de auténticos científicos como Luhans, han tenido, la visión clara de sumarse al Congreso junto con otras ponencias que realmente dejaban mucho que desear, como una de las ponencias presentadas por otro español, que fue de un cariz místico que en absoluto tenía nada que ver con el fenómeno OVNI, solo lo mencionaba muy de pasada, hablaba de reencarnaciones, evolución terrestre, etcétera, etcétera. Y podríamos destacar por el lado portugués varias ponencias muy interesantes, como la del mismo organizador del Congreso, Joaquín Fernández, que, haciendo una visión general del fenómeno, se basaba en un caso concreto portugués. También había otra, la de otro portugués, Bon Pastor, que era un interesante análisis de un cuasi aterrizaje portugués. Y podríamos destacar, por último, la ponencia presentada por otro investigador lusitano que hacía referencia a lo que podría ser un pequeño ser microscópico asociado con el fenómeno OVNI. Esto fue lo que mayor revuelo despertó en torno al Congreso, pero a ninguno de los allí presentes creo que nos quedó nada claro. Nos convenció. Bueno, nos vemos obligados a terminar aquí. Vamos a estudiar todo este material que habéis traído de allí. Y si hay realmente ponencias que sean importantes o interesantes o que aporten algo nuevo, volveremos sobre el tema, trataremos de desarrollarlas más ampliamente, buscaremos material gráfico para ilustrarlas y bueno, eso es algo que requiere tiempo. De momento, dejar constancia de este recientísimo congreso de OVNIs aquí en la península ibérica, en Oporto, y dejar constancia de la participación española y, como siempre, como denominador común de esa búsqueda incesante que el hombre actual tiene en torno a un fenómeno que en muchos sentidos es trascendente para la humanidad.